Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga a todos, bienvenidos al tiempo del devocional en esta mañana. Queremos saludarlos como siempre, dándole la gloria a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo su palabra. Así que cada mañana el Señor tiene para nosotros un mensaje que edifica, que transforma, que anima y fortalece. Y yo creo, mis hermanos, que eso es una gran bendición y por eso yo les invito a que hoy le podamos dar gracias a Dios por tener cada mañana la oportunidad de recibir su palabra. Así que les invito, mis hermanos, para que oremos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca, nos guíe en este tiempo. Padre bueno, Padre santo, Padre precioso, queremos agradecerte en esta mañana, mi amor, por darnos un día más de vida. Gracias, Dios, porque nos permitiste abrir nuestros ojos, Dios. Gracias, porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, porque tenemos la oportunidad de conectarnos contigo a través de la oración. Por eso hoy, Señor, tenemos motivos suficientes para decirte gracias. Sé que hay situaciones, Dios, en nuestras vidas, hay momentos difíciles, pero hoy nos enfocamos en darte gracias porque reconocemos que tú eres el que te harás cargo de resolver, Señor, de traer un milagro, de traer una respuesta para mi hogar, para mi familia, para mi empleo, Dios, para mi salud. Padre, pido por mis hermanos para que ellos allí también puedan hacerlo, Dios, para que ellos allí puedan declarar, Dios, que todas las cosas que tenemos son por ti, que si tenemos un techo, que si tenemos una familia, de que si tenemos unos bienes, es solo por ti, mi amor. Gracias porque tú estás presente y sobre todo porque te tenemos a ti, mi amor, y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Mateo capítulo 22, versículo 37, versículo que compartimos esta semana, el devocional de la noche. Y dice la palabra 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, versículo 39, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y quiero compartirle, mis hermanos, esta palabra de parte del Señor que le hemos titulado Dos extremos peligrosos. Dos extremos peligrosos. Y vamos a tocar cuáles serían esos dos extremos peligrosos. Quiero compartírselo para que tengamos una idea del tema de hoy. Dice, los que solo viven para los demás y no piensan en sí mismo. Ese es un primer extremo. Y el segundo, los que solo piensan en sí mismo y no piensan en los demás. O sea, debe haber un equilibrio. Dios nos ha mandado a amar a nuestro prójimo, pero dice, es énfasis que hace la palabra, como a ti mismo. No podemos, mis hermanos, entrar en el extremo donde solo me amo a mí mismo y no tengo la capacidad de amar a mi hermano y servirle de parte de Dios. Pero también está el otro extremo, que aparentemente lo vemos bueno, y es aquellas personas que solo viven por los demás y han descuidado su vida, y han descuidado su salud, y han descuidado aún su entorno, su propio núcleo familiar. Y se lo digo, mis hermanos, porque hemos tenido muchísimos testimonios y casos de personas que se han dedicado, en el caso de servirle a Dios, y decirles que le sirvo a Dios, pero no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo para mi esposa, porque el ministerio me exige estar por fuera, estar viajando, estar atendiendo gente. Pero desafortunadamente el no tener un equilibrio ha llevado a descuidar el propio hogar, el propio matrimonio. Cuando esa persona que le ha servido a Dios y que ha hecho tantas cosas por la gente ha descuidado ese pequeño redil que Dios le dio, que ha sido su familia, y caemos en eso como ministros, mis hermanos. Este tiempo de pandemia, de cuarentena, en el caso personal, Dios me habló a mi corazón porque muchas veces estaba allí enfocado en tantas cosas, en el ministerio, en ir, en servir, en atender, en ministrar, en enseñar, en orar por las personas, estar en tanto, y en muchas ocasiones descuidé a mi esposa porque no tenía el tiempo. Esto nos enseñó, personalmente nos ha enseñado muchas cosas, pero también es el caso de muchas personas que, aunque no están en un ministerio, piensan en todo el mundo. Todo gira en las demás personas. Tengo que hacer esto por tal persona, tengo que hacer lo otro por tal persona, esta persona me necesita, esta otra me necesita también, tengo que hacer lo otro, pero se descuida, mis hermanos, ese entorno familiar, esa familia cercana, que desafortunadamente es la que va a estar con nosotros. Un día Dios también nos va a pedir cuentas por esa familia. Un día Dios le va a pedir cuentas por ese papá, por esa mamá que quizás no estuvo. Quizás ese hijo, cuando crezca, le va a poder decir, usted tuvo tiempo para todo el mundo, pero no lo tuvo para mí. Mis hermanos, y eso es tremendo, porque ha pasado en muchas ocasiones.
Pero el otro extremo, mis hermanos, por eso estamos hablando de dos extremos peligrosos, es de aquella persona egoísta que solo piensa en sí mismo, en su propio bienestar, en sus cosas, en sus deleites, en sus gustos, pero no piensa en nadie más, no piensa en su entorno, no piensa en las personas de cómo ayudar a alguien, cómo bendecir a alguien. Y aquí necesitamos el equilibrio de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra está diciendo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la palabra está siendo clara. Yo debo amarme, tener prioridades, como lo hemos estado enseñando esta semana en el tiempo de las noches, deformando nuestro carácter, y basado en esas prioridades voy a poder tener un equilibrio, de poder saber de que voy a servirle a mi hermano, voy a servirle a mi hermana, pero también teniendo mi casa, mi entorno en orden como es debido. Entonces, debemos entenderlo, mis hermanos. Un día tenía la consejería con un joven y decía: mi mamá tiene, y hablaba de la madre, decía: mi mamá tiene tiempo para todo el mundo, mi mamá es muy especial con la gente de afuera, la veo hablando por teléfono, la veo preocupada, la veo tratando de resolverle los problemas a todo el mundo, pero cuando yo quiero hablar con ella, no tiene tiempo, me ignora. Mis problemas para mi madre no son importantes, pero los problemas de los demás para mi madre sí son importantes. Cuando yo escuchaba a este joven, yo decía: Dios mío, ¿cuántas veces podemos caer en esto? Quizás sin darnos cuenta, sin ninguna mala intención, pero el no tener un orden en nuestras vidas hace que caigamos en alguno de los dos extremos, o en el caso, como lo hablaba ahorita, de aquellas personas que son egoístas, que no piensan en los demás, que dicen: mientras estemos bien nosotros, los demás que se defiendan como puedan. Dios nos ha mandado a servir como Él lo hizo, mis hermanos, pero con equilibrio, teniendo en cuenta una casa en orden, teniendo en cuenta que mi primer testimonio empieza en mi casa, en mi hogar, en mi propia vida también, porque a veces descuidamos nuestra propia salud pensando, mis hermanos, en hacer esto, en hacer aquello, en hacer lo otro, y descuidamos hogares, descuidamos hijos, descuidamos familia que realmente necesitan también de nosotros, y necesitan de nuestro tiempo, y necesitan de nuestras oraciones, y necesitan que los escuchemos. Mis hermanos, caemos en esos errores. Dios nos ha hablado muchísimo en eso, somos los primeros en reconocerlo, pero aquí estamos para decirle: Dios, ayúdanos a tener un equilibrio conforme a tu voluntad. Y también el caso, mis hermanos, de no solamente pensar en nosotros, en mi propio bienestar, y el descuidar a aquellas personas que necesitan mi ayuda, que necesitan que ore por ellas, que necesita que les dé un consejo, que necesita que estén allí de pronto ministrando una palabra de aliento. Es necesario esto, mis hermanos, pensar en los demás como pensamos en nosotros mismos, en nuestro entorno. La palabra lo está diciendo en este texto: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo poder amar al prójimo si no me amo a mí mismo, si no me cuido a mí mismo, si no tengo cuidado de mi salud, si no tengo cuidado de mi bienestar y de las personas que Dios me entregó como responsabilidad? Entonces, esto es importante. Le hablo a los padres: sus hijos son importantes, sus hijos necesitan que usted los escuche, que usted ore por ellos, sus hijos necesitan que usted tenga un tiempo de preguntarles cómo están, porque a veces somos muy fáciles para preguntarle a los demás, para interesarnos por los demás, para hacer mucho por los demás, pero desafortunadamente no se hace por la familia. Tuve un caso hace muchos años, empezando el ministerio, visitábamos una casa, un día compartí este testimonio, y bueno, yo creo que hoy es oportuno porque hay mucha gente nueva que nos escucha, y hablábamos, y era un hombre que nos acompañaba, era un hombre que le servía a Dios, íbamos a llevar la palabra, íbamos a orar por la gente, él tenía todo el tiempo para las personas, pero tenía una característica, que era muy amplio. O sea, salíamos a hacer aquellas visitas y a orar por la gente, y siempre que salíamos nos invitaba a una panadería y nos decía: pidan lo que quieran, y siempre mirábamos o admirábamos a aquel hombre por su corazón tan generoso. Todos los que andábamos allí éramos personas jóvenes, estábamos empezando el ministerio, y hablaba de eso, pero un día él nos dio la oportunidad de visitar su casa, estuvimos en su casa, y su esposa allí por un momento se desahogó con nosotros y nos contó que su esposo era supremamente tacaño en su casa, de que en casa faltaban muchas cosas, de que ella pasaba necesidades porque ella no trabajaba, y pasaba necesidades, y cuando pedía algo que se acababa en la cocina se enojaba. Él empezaba a decir que no tenía plata, que por qué estaban gastando tanto a esto o aquello. Y eso me sorprendió. Dice: cómo este hombre afuera es tan amplio y generoso con todo el mundo, y cómo en casa se vive tanta necesidad, cómo piensa en todo el mundo afuera, porque era alguien que se preocupaba de alguien que tenía necesidad de un mercado, él era el primero en comprar el mercado. Si alguien tenía una necesidad para pagar una factura, era el que daba una ofrenda para que esa persona pagara la factura, pero en casa se pasaba necesidades. Se entró en ese extremo, mis hermanos. Yo quiero decirles, aunque hacemos
muchas cosas buenas por los demás, también tenemos que hacerlo en nuestro hogar y ser luz en nuestra casa, mis hermanos, y luz en la calle, no luz en la calle y tinieblas en la casa. Mis hermanos, debemos cambiar eso, pero también retomo esta parte, mis hermanos, el pensar solo en nosotros, porque hay casos también de gente egoísta, de gente que no hace nada por nadie, que no le importa, que no le duele ver la necesidad de otros, que teniendo la posibilidad de sembrar, de apoyar a alguien que necesita, a un familiar, es el primo, la prima que está allí, no le interesa, ni siquiera se interesa por decir qué necesita, qué puedo ayudarle, cómo puedo hacer algo por alguien que está pasando una necesidad. Se vuelve un egoísmo, ya se vuelve una egolatría, mis hermanos, una autoexaltación de sí mismo, de soy importante yo, me quiero yo y como me quiero yo nadie más importa. Mis hermanos, estos dos extremos son peligrosos y lo que Dios quiere hablarnos hoy es que tengamos un equilibrio, que tengamos la seguridad de que nos amamos a nosotros mismos, como lo dice la palabra, pero que ese amor hacia nosotros mismos nos lleve a amar a mi prójimo, a la persona que sufre, a la persona que llora, a la persona que necesita que yo haga algo por ella, porque sé que a través de eso hay bendición, pero con equilibrio, pensando también, mis hermanos, como lo decía ahorita, siendo luz afuera, pero siendo luz adentro también, en mi casa, en mi entorno, y también pensar en mí mismo, que debo cuidarme, de que debo pensar en que soy importante para Dios y que debo tener un equilibrio en mi vida, en todas las áreas para poderle servir a Dios con excelencia. Mis hermanos, ese es el mensaje. Dos extremos peligrosos: el ser egoístas, el pensar solo en mí y también en vivir solo por los demás para que ellos se sientan bien. Esto no es bueno, mis hermanos. Debemos tener el equilibrio de hacer las cosas correctas y de esa manera vendrá la bendición de nuestro Dios y podremos, mis hermanos, ser testimonio afuera y ser testimonio dentro de nuestros hogares. Queremos pues orar. Les invitamos para que cierren sus ojos allí, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener un equilibrio, amar al prójimo como nosotros mismos, pero teniendo en cuenta aquellas prioridades y ese orden divino en nosotros. Cierre sus ojitos, por favor. Padre bueno, Padre santo, te damos gracias, mi amor, por tu palabra, Dios, porque tu palabra nunca volverá vacía. Te pido, Espíritu Santo, que te glorifiques en nosotros, Dios, que seamos en ese equilibrio tuyo, Dios, que tengamos claro el orden de prioridades, pero que tengamos claro también que tú nos dices en tu palabra que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, pero sin caer en extremos, Dios. Padre, que podamos entender que así como tú lo hiciste por nosotros, que nos amaste, Dios, que nos diste salvación y vida eterna, debemos servir a los demás, pero teniendo en cuenta, Dios, el redil que me entregaste, la familia que me diste, el esposo, la esposa que me diste, los hijos que me diste, ese entorno familiar, aquellas personas, Señor, que necesitan de mi tiempo, que los necesitan que los escuche. Padre, perdónanos, Dios, cuando hemos caído en los dos extremos, en ser egoístas, en ser indolentes e indiferentes, pero también, Señor, en caer en el otro extremo de pensar solo en los demás y no pensar en nadie más y no pensar en mi entorno y no pensar aún en mí mismo. Padre, ayúdanos a tener un equilibrio conforme a tu voluntad. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, porque sé que tu palabra viene con propósitos de edificar, aunque nos duela a veces, aunque nos exhorte a veces. Señor, tiene la voluntad tuya, Dios, sobre esa palabra, es que seamos libres y tengamos tu equilibrio perfecto en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esa era la palabra que queríamos compartir de parte del Señor. Creemos que era necesario compartirla hoy porque siempre lo voy a decir, mis hermanos, nunca la palabra de Dios viene vacía, siempre se cumple con un propósito a través de ella y vamos a ordenar esas prioridades como lo hemos hablado en esta semana en las noches, pero también, mis hermanos, en no caer en esos dos extremos. Vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos dentro de la voluntad perfecta de Dios. Así que es el mensaje, recordarles que podamos enviar, compartir los devocionales con otras personas, que podamos llevar el mensaje de Dios, que podamos decirle a una familia que quizás tenía problemas por esto, porque no había un equilibrio y que pueden estar en confusión, que pueden estar en conflictos y que a veces no lo entendemos, que a través de este mensaje muchas cosas queden claras en su vida. Recordarles también nuestras redes sociales, mis hermanos: Facebook, Rec de Vida, a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo, y también a través de la línea WhatsApp 312-779-6532. Recordarles que hemos estado teniendo inconvenientes con la línea, con WhatsApp, porque sí se hace absolutamente todos los servicios, los devocionales de la mañana, de la noche. Entonces hemos tenido algunos inconvenientes, pero bueno, estamos orándole a Dios y haciendo lo que sea necesario para que podamos restablecerlo. Entonces, mis hermanos, allí seguimos conectaditos y creyéndole a Dios que Él tiene el control de nuestras vidas. Un feliz día para todos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.